¿Me pueden, por favor, indicar si se mueve la pantalla? ¿Se mueve la transparencia? Sí se ve el PDF, profe. Correcto, muy bien. Bien, vamos a ver ahora el complemento, un complemento de lo que hemos estado estudiando anteriormente, que es la dispersión de Rutherford. Este no es sino una aplicación más de la fuerza central respecto a lo que hemos venido observando. En sí, el meollo de nuestro capítulo ha sido el movimiento planetario, la fuerza central. Esto simplemente es un complemento de lo que hemos venido estudiando. Está como un tema complementario en su texto que ustedes lo van a ver con mayor énfasis, tal vez esto con los que llevan el curso, cuando lleven o han llevado el curso ya de física moderna. En el curso de física moderna han podido ver ustedes también algo similar como la fuerza central dada para la teoría de Rutherford, ¿no? Entonces vamos a ver aquí simplemente un complemento de esta parte y que tiene que ver también con fuerza central. Vamos a ver entonces en qué consiste. Bien, para ello vamos a considerar un átomo de oro, ¿no es cierto? Como ustedes de repente algunos ya han visto esta parte y bueno, yo voy entonces a complementar simplemente lo que algunos conocen y los que no conocen, pues solamente está indicado para ellos algunas cosas complementarias que lo verán en los cursos subsiguientes. Por ejemplo, como les mencioné en física moderna o los que van a la parte nuclear van a ver esto con mayor énfasis. Bien, consideremos entonces un átomo de oro en reposo que está en el origen. Eso está indicado aquí en esta parte. Voy a indicar. Bien, está más o menos aquí vamos a colocar un centro y en esta parte vamos a colocar el átomo de oro. La idea es que un electrón, ¿no es cierto? Una partícula se mueve por aquí y debido a la repulsión eléctrica que tiene, aparece una fuerza, ¿no es cierto? Aquí en el infinito que casi no se nota mientras la partícula, el electrón se va acercando, entonces actúa una fuerza aquí repulsiva y debido a la repulsión entonces hace una trayectoria como esta, ¿cierto? Debido a la repulsión. Muy bien, esa es la idea de este capítulo. Veamos entonces. Consideremos un átomo de oro en reposo en el origen del sistema de referencia, o sea, aquí, fijo en el sistema, fijo en el laboratorio, o sea, a este sistema de referencia que está en reposo respecto a Tierra le llamamos sistema de laboratorio. Una partícula alfa, como es este caso, una partícula alfa, dice, incide con velocidad v1. Entonces, aquí consideramos una partícula alfa, que son núcleos de helio. Entonces, esta partícula, pues, incide aquí, ¿cierto? Y con un parámetro de impacto. El parámetro de impacto es, como ustedes ven, aquí tenemos una trayectoria horizontal, ¿no es cierto?, que pasa por el núcleo, una trayectoria horizontal. La distancia con que viene desde el infinito, esa distancia entre la trayectoria de la partícula alfa y el eje horizontal que pasa por el laboratorio, por el sistema de laboratorio, esa distancia se conoce como un parámetro de impacto B. Es la distancia entre la línea horizontal que pasa por el sistema de laboratorio y la línea con que viene la partícula alfa desde el infinito, ¿cierto? Se supone que por aquí, por esta parte, no actúa la fuerza de repulsión del núcleo de oro. Muy bien. Bien. Bueno, viene con una velocidad V1 y un parámetro de impacto B. Aquí vamos a considerar, según el texto, las unidades CGS. En las unidades CGS, el término 1 sobre 4 veces pi epsilon sub 0, que se considera como la constante de Coulomb, en el sistema CGS se toma como la unidad. ¿No es cierto? En el sistema CGS entonces valdría 1.
En el caso del sistema internacional, ¿no es cierto? Es 9 por 10 a la 9 o 1 sobre 4 veces pi epsilon sub 0. Bien, aquí vamos a tomar como 1. Muy bien. Entonces, esta partícula, cuando se acerca, evidentemente tiene una aceleración, ¿cierto? La aceleración la vamos a describir como masa 1, ¿no es cierto? La fuerza va a ser masa 1 por la aceleración. Muy bien. Entonces, esa aceleración supuestamente es R1, que vamos a llamarle por aquí un vector R1. Bueno, de esta manera, ¿no? Vector R1. En la posición respecto al sistema de laboratorio. Bueno. Entonces va a ser la fuerza de carácter newtoniano, va a ser igual a la fuerza eléctrica, ¿cierto? La fuerza eléctrica. Entonces vamos a tener el número Z que corresponde, Z1 que corresponde a la partícula, que es el número atómico, ¿no es cierto? El número atómico de esta partícula, la carga va a ser el número atómico Z1 por su carga, que vamos a llamarle E, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y de este núcleo va a ser su número atómico Z2 también por el valor E, ¿cierto? Entonces, esas son las cargas. La carga Q sub 1, que viene dado por eso, y la carga Q sub 2, que viene dado por esta relación Z2, por la carga del electrón. Muy bien. Entonces, vendría a ser el producto de las cargas, ¿no es cierto? Z1 por Z2 por E cuadrado. Y este es un vector R1 menos R2, ¿no es cierto? Eso deben recordar ustedes del caso del electromagnetismo, que voy a hacerles indicación aquí. Tenemos entonces aquí dos cuerpos. Por ejemplo, tenemos aquí un cuerpo, vamos a llamarle Q sub 1, y tenemos aquí un cuerpo llamado Q sub 2, por ejemplo. Entonces, según nuestro sistema de laboratorio, a esto vendría a ser el vector posición R1, y este vendría a ser el vector posición R2. Entonces aquí existe un vector que vamos a llamarle de esta manera así, o en la otra dirección, que va a ser R1 menos R2. ¿No es cierto? Bien, eso es, ¿no? Esa es la distancia, ¿no? Entonces, esta distancia se supone que por aquí tengo un sistema de referencia independiente de los dos. Aquí tengo, por ejemplo, el R1 y bueno, aquí está el R2, ¿cierto? El R2. Entonces va a ser R2 menos R1 o R1 menos R2. Eso es indiferente porque es simplemente una notación vectorial. R1 menos R2. Bien, de esto vendría a ser de esta manera. Bien, entonces ya establecido eso, esto sería la fuerza de origen coulombiano. Y esta vendría a ser la fuerza de origen newtoniano. Las dos deben igualarse. Muy bien, de la igualdad viene el equilibrio. Entonces, aquí podemos acomodarlo esto de alguna manera apropiada. Es decir, aquí se presenta entonces en esta línea que une la partícula alfa con el núcleo. Entonces debe presentarse aquí una fuerza de repulsión que vamos a llamarle F en 2 debido a 1. Y aquí debe presentarse la otra fuerza de repulsión F en 1 debido a 2. ¿Cierto? Entonces, esta presenta una aceleración que está dado por esto y la otra presenta una aceleración que está dado por esto. ¿Cierto? Que no son sino las mismas fuerzas, ¿no? Solamente en dirección contraria. Bueno, acción y reacción. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos dos masas, ¿no es cierto? Masa 1 y masa 2. Y vamos a llamar la masa reducida. La masa reducida la vamos a representar, como ustedes lo han visto, en física básica, en el sistema de dos cuerpos. Han visto la masa reducida. Vamos a llamarle M1 por M2, M1 más M2. Eso sucede cuando yo tengo aquí dos masas, ¿no es cierto? Tengo aquí la masa M1 y tengo la masa M2. Y tengo por aquí un centro de masas. Por ejemplo, este centro de masas, ¿no es cierto? Este centro de masas aquí debe representar a las dos masas como si fueran una única. Aquí tenemos el caso del vector R1, aquí tenemos el caso del vector R2 y aquí tenemos el vector R centro de masas. Entonces es fácil encontrar este vector R centro de masas, ¿no es cierto? El vector R centro de masas va a ser pues el producto entre esto, que es, la verdad es, se toma como una masa
como una masa única que está ubicada aquí, ¿no es cierto? Y esta masa que está ubicada aquí es justamente M1 por M2 entre 1 más M2, ¿cierto? Que tiene que ver con el centro de masas. Bueno, es un tema que creo que todos lo conocen, ¿no? Y esta posición R, o lo que hemos llamado aquí R, simplemente está dado por R1 menos R2. R1 menos R2. Eso es factible calcularlo. Entonces, todo debemos expresar en función del centro de masas. Entonces, si tenemos la posición del centro de masas, ese centro de masas debe moverse con una cierta aceleración. Evidentemente, como vuelvo a repetir, tengo aquí la masa M1, tengo aquí la masa M2 y tengo aquí la posición del centro de masas, que es R. Entonces, aquí tengo el vector R1 y aquí tengo el vector R2, ¿cierto? R2. Muy bien. Cada una de ellas, la masa M1 y la masa M2, presentan sus aceleraciones independientes que están dados por esta ecuación y esta ecuación. Sin embargo, aquí existe una masa reducida mu, la que está en el centro de masas. Se supone que aquí está el centro de masas. Entonces, aquí está una masa que reemplazaría a las dos, que esto no es sino M1 por M2 sobre la suma M1 más M2, ¿cierto? Es la masa reducida. Entonces esa masa se supone que está aquí en el centro de masas y reemplaza a las dos masas. Cada una tiene su aceleración independiente, pero si nosotros quitamos las dos masas y reemplazamos por la masa reducida, entonces esta también presenta una aceleración. Y la aceleración es esta: masa reducida por la posición de la masa reducida, que es R, será igual ahora al producto de las cargas entre la distancia que las separa, ¿cierto? Muy bien. Correcto, entonces. Tendríamos esa relación. Entonces, describe el movimiento de la partícula 1 en relación a la partícula 2. Ya tenemos esta en función de la masa reducida. Bien. Ahora, ¿cuál vendría a ser la energía potencial? La energía potencial la encontramos como menos la integral de la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza es debido a la masa reducida, que es la que está aquí. Simplemente debo integrar en magnitud, no como vector. Entonces, como vector desaparece pues esto, ¿no es cierto? Y me quedaría solamente este valor que está aquí. Bueno, la integración de esto me debe dar esto. Y eso es el potencial pues de dos cargas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el potencial de dos cargas? De una carga Q sub 1 y una carga Q sub 2. El potencial resulta ser el producto de las cargas Q sub 1 por Q sub 2 entre la distancia que los separa, que vendría a ser R. ¿Cierto? Eso vendría a ser. Eso es la definición de potencial eléctrico. Entonces, aquí obtenemos la misma relación, potencial eléctrico. Ahora, como ya tenemos el potencial eléctrico, nosotros debemos recordar en las fórmulas que hemos visto de fuerza central, ¿cuál es el potencial efectivo? El potencial efectivo, recuerdan ustedes, era de esta manera. El potencial efectivo era el potencial que depende de X. Recuerdan ustedes que era más L cuadrado sobre 2 veces masa por X cuadrado. Eso era el potencial. Esto era lo que tenía que adicionarle al potencial normal. Y esto me daba el potencial efectivo. Entonces aquí igual, tenemos este potencial y tenemos que adicionarle aquí a L cuadrado entre 2, que muy la masa reducida, ¿no es cierto?, por R cuadrado. Sin embargo, aquí hay algo bastante interesante. Miren ustedes, el momento angular, ¿cómo se define? ¿Recuerdan ustedes? El momento angular lo podemos definir, hemos visto anteriormente, que es masa, velocidad, ¿no es cierto?, por X o por R, de esta manera. Claro, y esto es en la fuerza central, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros observamos aquí, este parámetro de impacto es una cantidad constante. Esto es una cantidad constante. Por ser una cantidad constante, entonces cuando aquí, en lugar de ese retomamos el parámetro de impacto, notamos que el L va a ser mu velocidad 1 por este parámetro de impacto. Pero estos son constantes. Suponemos que la partícula alfa se mueve con una velocidad constante. Entonces la masa reducida, la velocidad y el parámetro de impacto son constantes. Por lo tanto, el L es una cantidad constante.
Y esta es una cantidad que se conserva, una cantidad conservada, ya que es momento angular. Y si trabajamos con una fuerza central, el momento angular es una cantidad constante. No sé si está claro hasta el momento, por favor, su opinión, jóvenes. Sí, profe. Correcto, muy bien, entonces. Un momentito, por favor. Un minutito, discúlpenme. Bien. Bien, vamos a continuar entonces. A ver. Bien, entonces el potencial efectivo podríamos escribirlo de esta manera, ¿no es cierto? En lugar del L cuadrado, podríamos reemplazar estos parámetros que están aquí. Y el potencial efectivo me quería entonces mu velocidad 1 al cuadrado por el parámetro de impacto sobre 2R cuadrado, ¿no es cierto? Y bueno, tendríamos entonces una expresión como esta para el potencial efectivo. Bien. Ahora, la energía mecánica total debemos sumar entonces la energía cinética más el potencial efectivo. Y tendríamos que la energía total es entonces, esto es la energía cinética, un medio de la masa reducida por la velocidad al cuadrado más el potencial efectivo. Ojo que todo lo estamos expresando en función de la masa reducida. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar el R mínimo? Hacemos tal como hemos visto anteriormente. ¿Recuerdan ustedes? Anteriormente habíamos calculado el R mínimo y el R mínimo lo calculábamos evidentemente haciendo la derivada de R respecto del tiempo igual a 0. Es decir, el R mínimo es cuánto se acerca aquí. Entonces, este R mínimo estaría dado aquí, por este valor. Este vendría a ser la mínima distancia a la cual se acerca la partícula alfa al núcleo. Entonces, eso lo hacemos simplemente como hicimos en el caso de movimiento planetario, simplemente haciendo R' igual a 0, ¿no es cierto? Se tiene, y bueno, de ahí despejamos el R mínimo. R es la distancia de mayor aproximación entre las partículas 1 y 2. Bueno, eso hay que reemplazar aquí y despejar el R mínimo, ¿no? Eso no es una cosa difícil, o también ustedes lo pueden sacar esto directamente de la fórmula que vimos anteriormente en el movimiento planetario. Es la misma fórmula, es la misma relación. Y esto se puede hacer también directamente para hallar la ecuación de movimiento. También lo hallan ustedes, porque esto de aquí no es sino la fórmula de Binet. Esta es la fórmula de Binet. Entonces es fácil también hallarlo por la fórmula de Binet directamente. La segunda derivada, ustedes conocen eso. La segunda derivada más el término U y más un coeficiente por la fuerza que depende de la inversa de U. Entonces esto de aquí es la fórmula de Binet, en otras palabras. Pero la energía, como ustedes saben, es un medio de U por B cuadrado. Entonces, esta energía que está aquí podemos reemplazarlo por esta energía, ya que la energía total se conserva y la partícula cuando ingresa recién, la partícula alfa cuando está recién moviéndose, tiene una velocidad v1 y esa energía debe conservarse. Por lo tanto, al inicio es un medio de la masa reducida por la velocidad 1 al cuadrado. Reemplazamos eso aquí y encontramos esta relación. Ahora, esto es fácil hallar la trayectoria. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, para hallar la trayectoria hacemos aquí la segunda derivada de la fórmula de Binet, 1 sobre U más 1 sobre U. Esto de aquí, ¿recuerdan ustedes? Esto es U. Esto de aquí es U. ¿No es cierto? Esto es U. Y esto de aquí es un coeficiente por la fuerza. ¿Cierto? Es por la fuerza. Y la fuerza aquí, noten ustedes, es
es un término pues que está relacionado con la masa reducida y con el momento angular. Eso todo lo conocen de la fórmula de Binet. Esto es la fórmula de Binet. Entonces, con eso hallamos nosotros la trayectoria. Bueno, este es un ángulo polar que ya les mencioné. Es un ángulo polar, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el ángulo respecto a X. Si es que lo toman de cero, entonces este vendría a ser el ángulo polar. Bien. Bueno, y de ahí lo que hago es relacionar pues aquí la solución de esta ecuación diferencial. La solución de esta ecuación diferencial, todos lo conocen, es la solución de la homogénea, que es la parte que está aquí, y la particular, que como es constante, noten ustedes, como es constante, se toma con el mismo valor. ¿No es cierto? Esta de aquí es la solución que viene a ser en otras palabras, aquí viene a ser el R, vamos a llamarle homogéneo, y este, por decirles, el R particular. La suma de los dos me da la solución, que es lo mismo que hemos hecho en el caso de movimiento planetario. Es la homogénea más la particular. Como esta parte de la particular es constante, entonces colocamos el mismo valor, tal como les había mencionado. Bien. Ahora, las constantes A y B pueden ser determinadas escogiendo, pues, una dirección polar para mayor aproximación. Por ejemplo, cuando R es 0, decimos, cuando el ángulo es 0, tenemos la aproximación mínima, ¿no? Entonces, la derivada de esto va a ser 0 porque esto ya sería constante. Eso lo consideramos que cuando el ángulo es 0, entonces estamos en la posición mínima, es decir, empezamos a contar de aquí el ángulo. De aquí empezamos a contar el ángulo, ¿no es cierto? A partir de aquí. Entonces, a partir de este punto, que es la distancia mínima, empezamos a contar el ángulo. Por ejemplo, el ángulo teta mayor. Entonces, a partir de aquí empezamos a contar los ángulos. El ángulo cuando la partícula va dispersándose, ¿cierto? Eso también pueden tomarlo ustedes de otro punto de vista. Pueden tomarlo, por ejemplo, que en el infinito, este ángulo vale, pues, a ser 0 en el infinito, ¿no? También pueden tomarlo a partir. Ese es independiente. Este solamente es una particularidad que yo le he tomado así. En otros textos pueden tomarlo de otra manera. Las respuestas son equivalentes. Bueno, con estos valores, con estas condiciones de frontera, se halla el ángulo A. El B debe ser 0, pues evidentemente. Esto ya lo demostramos cuando hicimos fuerza central. ¿Recuerdan ustedes? Cuando hicimos fuerza central newtoniana determinamos de que este B debe ser 0 para que tenga consistencia la solución. Y solamente nos quedaba este término. Eso lo vimos ya anteriormente, ¿no? Porque cuando esto es 0, entonces para que esto sea 0, esto de aquí debe ser 0, pero esto no es 0. Entonces, para evitar eso, el B debe ser 0. ¿No es cierto? Entonces, este B debe ser, y el A queda esto. Ese A reemplazamos aquí en esta expresión y obtenemos una ecuación como esta. Y de aquí podemos hallar la trayectoria. Esto representa la rama de una hipérbola, evidentemente. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pueden hallarle en forma de constantes. Por ejemplo, miren ustedes, aquí tienen que este término es el mismo término de aquí. Entonces aquí pueden hacer lo siguiente. Esto pueden escribirlo como 1 sobre R igual. Aquí arriba tienen el término común que es Z1, Z2, C cuadrado, que pueden factorizarlo. Menos Z1, Z2, E cuadrado. Y aquí tienen 1, aquí sería menos, ¿no? Menos la raíz cuadrada de todo eso por el coseno de phi. Bien, sobre este término que es mu B1 cuadrado, B cuadrado. Y luego invierten. Ahora invierten, ¿no es cierto? Y al invertir tendrían el R, que es igual a ¿cuánto? Arriba saldría el mu B1 cuadrado, B cuadrado, y debajo quedaría, ¿qué cosa? Quedaría, aquí creo que podemos factorizar ese término, menos 1, si quieren factorizan, o si no, simplemente factorizan el término Z1, Z2, E cuadrado, y abajo les queda menos 1 más
la raíz cuadrada de todo ese término, ¿no es cierto? Coseno de phi. Aquí sería coseno de phi. Muy bien. Y ya tienen ustedes la ecuación de la cónica. Como es aquí menos 1 más esto es entonces corresponde a una hipérbola. A una hipérbola. Este término que está aquí representa el R sub 0, el P. ¿No es cierto? Y este término de aquí, ¿qué representa? La excentricidad. ¿Cierto? ¿Recuerdan? Y como es menos 1 más esto, entonces esto corresponde a una hipérbola. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Está clara la idea? Jóvenes, ¿están por ahí? Muy bien. Entonces ya tenemos que la trayectoria que hace la partícula alfa. En este caso, esta curva corresponde a una hipérbola. Esta sería una hipérbola. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Una hipérbola. ¿Cierto? Esta vendría a ser una hipérbola. No olviden ustedes entonces, la partícula alfa viene aquí, es afectada por la fuerza de repulsión del núcleo de oro y esta partícula sigue una trayectoria descrita por una hipérbola. Bien. Muy bien. Ya tenemos entonces la deducción de que es una hipérbola. Bien, ahora hacemos un cambio de variable. Vamos a llamarle a R, que tiende al infinito, y este ángulo vamos a cambiarle por un ángulo teta mayúscula. Entonces eso estamos haciendo aquí. Pensamos que este ángulo va a ser, podemos analizarlo de ambos lados. Podemos analizarlo, por ejemplo, cuando la partícula está por aquí, en el infinito. En el infinito, entonces, este ángulo vale prácticamente 0. Esto va a ser 0 grados. Entonces el ángulo va a ser teta mayúsculo. ¿No es cierto? Que le he colocado aquí. O también pueden analizar cuando esto también tiende aquí al infinito. Al infinito sería paralelo al parámetro de impacto B. Que estos parámetros de impacto de aquí son iguales, porque la curva es una hipérbola simétrica. Entonces también aquí podemos llamarle a todo esto, también podemos llamarle el ángulo teta mayúsculo. Bueno, de ambos lados podemos describir esa situación. Yo lo estoy escogiendo en el primer caso. R infinito, entonces ese ángulo se hace teta mayúsculo. En ese caso, entonces, esto de aquí, noten ustedes, tiende a hacerse infinito. Si esto es infinito, entonces esto es 0. Esto resultaría ser 0 y este ángulo vendría a ser el ángulo teta mayúsculo. Y tendría esta expresión, ¿no es cierto? Que todo esto es 0. Y de allí encuentro el coseno de ese ángulo. Por lo tanto, encuentro el coseno del ángulo para el cual se hace la aproximación mínima, porque este ángulo me da la aproximación mínima. Miren ustedes. Sería este, ¿no es cierto? Entonces, este sería el punto de máxima aproximación que hace la partícula alfa al núcleo de oro. Y tengo con qué ángulo se produce esa máxima aproximación, ¿cierto? Entonces tendría ya el ángulo aquí, ¿correcto? Y vendría a ser este ángulo. Bueno, aquí haciendo algunos artificios, ¿no es cierto? Sabemos que 1 más tangente cuadrado es la secante cuadrado. Puedo acomodar este término aquí, ¿no es cierto? Puedo arreglarlo de aquí. Noten ustedes, aquí puedo reemplazar en este término, ¿no es cierto? Porque esto se elevó al cuadrado y tengo 1 sobre coseno cuadrado. Entonces, a este coseno cuadrado le resto 1 y tengo la tangente al cuadrado. Es decir, aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. A ver. Aquí a esto lo puedo elevar al cuadrado aquí, y desaparece la raíz. Entonces, una vez que tengo eso, le resto 1. Este 1 que está aquí le resto. Al restarle me queda tangente cuadrado. A esa tangente cuadrado le saco la raíz cuadrada y evidentemente ese 1 que le resto aquí se va a ir con este 1 de aquí. Este 1 de aquí. Se va con este 1 y me queda esto. Esto al sacarle la raíz cuadrada se cancela este cuadrado. Y me quedaría este término que está aquí. Y ese vendría a ser la tangente, que es un valor mucho más útil para nosotros. La tangente. Muy bien.
Entonces puedo aprovechar y hacer una simetría entre alfa y beta. Una simetría que alfa, puedo llamarle de que alfa, a ver aquí, disculpen un momentito, puedo llamarle de que alfa es igual a beta y decir que esto de aquí es el vértice, o sea, es una recta que divide a la hipérbola en dos curvas iguales. Entonces, para ese caso, si este es el vértice de la hipérbola o el de aquí, esto sería como una línea divisoria que divide a la hipérbola en dos lados iguales. Para ese caso, entonces, alfa sería igual a beta. Sería alfa igual a beta. Y como esto es paralelo a esto, ¿no es cierto? Y esta línea es única, entonces este alfa debería ser igual al teta mayor. Y como alfa es igual a beta, entonces estos tres ángulos serían iguales. Alfa igual a beta igual a teta mayor. Bajo esa consideración allí, yo tendría lo siguiente. Entonces de ahí puedo determinar, de la geometría puedo determinar de que este ángulo teta mayor es pi medios menos teta medios. Eso se saca de aquí de la figura. De aquí la figura. Eso es fácil relacionar esto, ¿no es cierto? Es fácil relacionar esto con esto de aquí. Claro, porque esto de aquí voy a tomarlo como un ángulo de 90 grados. Entonces esto de aquí por sí sería 90, por decirles. Entonces este ángulo teta vendría a ser pues phi medios, ¿no es cierto? Sería pi medios menos el ángulo teta mayúsculo. De la geometría se puede sacar fácilmente que eso es en función de teta medios. Puedo hacerlo. Ya que aquí podemos hacer lo siguiente, miren. Esto se demuestra rápidamente. 2 veces el ángulo teta mayor es igual a pi menos teta. Esto se determina. Pi menos teta es 2 veces el ángulo teta mayor. Aquí está. Esto es 2pi. ¿No es cierto? Esto es pi. Pi menos teta se determina que es 2 veces este ángulo. Claro, porque este ángulo de aquí es este ángulo alfa. Y este ángulo beta de aquí vendría a ser este de aquí. Pero esto también es teta, pues. ¿Por qué? Porque alfa es igual a beta igual a teta mayor. Entonces aquí tenemos que 2 veces el ángulo teta mayor es igual, más teta, esto es igual a pi. ¿No es cierto? 2 veces teta mayor más teta menor es el ángulo pi. Entonces 2 veces el ángulo teta mayor resultaría ser pi menos teta. Y de aquí tendríamos que teta mayor resulta ser efectivamente pi medios menos teta medios. ¿Cierto? Eso se determina rápidamente. Por eso. Bien, y de la figura demostramos este valor que está aquí. El valor que está aquí. Entonces, eso podemos reemplazar aquí. ¿No es cierto? Reemplazamos en lugar de teta mayor este término. Y bueno, pues como ustedes saben, la tangente de 90 menos teta medios es la cotangente teta medios. Entonces tenemos que este valor podemos expresarlo en función de teta. ¿Y qué cosa es teta? Miren ustedes. Teta es el ángulo que forma la horizontal con la posición en el infinito. Esta es la posición en el infinito. O sea, el parámetro de impacto. O sea, en otras palabras, es la recta que genera el parámetro de impacto. Donde esta posición es la posición de la partícula en el infinito. Es cuando la partícula se aleja demasiado del sistema de laboratorio, ese ángulo vendría a ser teta. Entonces, eso es lo que queríamos hallar, ¿cierto? El ángulo teta. O sea, ese es cuando la partícula está en el infinito, teta. Muy bien, y encontramos ya la posición del parámetro de impacto. Es decir, ya encontramos que con ese ángulo tendríamos la línea que forma el parámetro de impacto. Como es paralelo a esta línea, entonces ya podríamos calcular el B. ¿Cierto? Porque la distancia entre esas dos rectas paralelas. Muy bien. Esa es en la primera parte. La segunda parte es en el caso
que nosotros consideremos que esta masa es extremadamente grande, es decir, que la masa M2 sea pues un núcleo de un átomo muy pesado, entonces esto sea mucho mayor que la masa M1. Para ese caso en que este núcleo es muchísimo mayor que M1, entonces el tratamiento consiste en lo siguiente. Para ese caso, noten ustedes, he escrito aquí lo siguiente. Las partículas que pasan por un área de A, estas son las partículas alfa que inciden, son las que están incidiendo. Aquí tenemos el núcleo, ¿no es cierto? El núcleo, ahora es pesado. Entonces, las partículas que pasan por esta área de A, de la región anterior a la dispersión, sufren deflexiones y esas partículas sufren deflexiones y todas esas partículas caen en esta área. Todas se deflectan, unas se van así, otras se van así, pero todas caen en esta área. No escapan de esa área, debido a que este núcleo los dispersa por la fuerza de repulsión. Todas las partículas al final van a caer dentro de esta región. Y lo que queremos hallar es cuánto vale esa región en la que confluyen todas las partículas, subtendiendo, dice, un ángulo teta después de la dispersión, que es el de aquí. Entonces, aquí tendríamos un ángulo teta, ¿no es cierto?, que define un ángulo sólido respecto al sistema de laboratorio. Aquí se forma un ángulo sólido. Y el centro del ángulo sólido, evidentemente, está dado por el ángulo teta. Y aquí tenemos un ángulo sólido, delta de omega. Bien. Decimos, C ahí el número de partículas incidentes por unidad de área y D en el número de partículas dispersadas que llegarán a una región de área unitaria. Bueno, dado por un ángulo que es en coordenadas esféricas, ¿no? Un ángulo, el ángulo teta que viene, el que está aquí, ¿no es cierto? Ese es el ángulo teta, el que estamos determinando aquí, el ángulo teta, y este vendría a ser la proyección de aquí, me daría pues el ángulo que está aquí, que vendría a ser el ángulo phi. Entonces tenemos el ángulo teta, que es el que está aquí, y el ángulo phi, que es el otro ángulo en coordenadas esféricas. ¿Qué subtiende un ángulo sólido? Dice, y una sección de choque. Ahora, esta sección de choque se define, ¿no es cierto? Este es el diferencial de superficie donde caen las partículas, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el número de partículas respecto del ángulo sólido que forman sobre la intensidad. De esa manera se mide esta relación, ¿no es cierto? Esta relación es lo que se conoce como la sección de choque diferencial. La sección de choque diferencial es una relación entre ese diferencial de superficie que voy a indicarles aquí posteriormente. Me parece que por aquí está, aquí se calcula la sección de choque diferencial. Muy bien. Entonces, este viene a ser el número de partículas que fueron dispersadas según un ángulo teta, y que abarcan el ángulo sólido. Como se trata de una fuerza central, existe una simetría axial con el ángulo sólido. Y esto viene dado por esta relación, ¿no es cierto? 2pi seno de teta, diferencial de teta, el ángulo sólido. Eso todos creo lo conocen. Han visto ya en física 3, han visto el ángulo sólido, cuando han visto el teorema de Gauss, ¿no es cierto? Eso es fácil determinar. No hay diferencia, no hay complicación en eso. Porque eso se determina en función del ángulo teta, como está aquí. O sea, tenemos aquí un ángulo sólido, más o menos así, ¿no es cierto? Y tenemos aquí una dirección unitaria, bien, y este es el diferencial de A, ¿no es cierto? Y aquí podemos relacionar este diferencial de ángulo sólido, que es así, el diferencial de ángulo sólido, podemos relacionarlo con este ángulo teta que está aquí. Eso no es sino, proyectamos aquí el mismo ángulo y esto vendría a ser el ángulo teta. Entonces, la proyección sobre esta línea se da por el seno de teta, diferencial de teta, y se integra por 2pi, ¿no es cierto? Bueno, ese es 2pi por el seno de teta, que es una característica de la densidad superficial que se tiene a través de una cinta elemental. Aquí creo que esto todos lo manejan cuando han visto física 3. Además, esta es la definición también del ángulo sólido, ¿no es cierto? Bien, entonces, el número de partículas
que pasan a través de la dispersión por una región anular de radio B. Ahora consideramos aquí un anillo. Consideramos un anillo y esto viene a ser una distancia pues B, ¿no es cierto? Y un anillo de diferencial de B. Entonces, si las partículas pasan por aquí, todas estas partículas van a generar un diferencial de superficie aquí como un anillo. Esta sería la sección eficaz a la que llegan todas las partículas que pasan a través de un anillo. Y esto tiene un ángulo sólido que subtiende pues por todo este valor, el ángulo sólido, y que subtiende un ángulo central, ¿no es cierto?, de teta. Entonces tendríamos allí que, por tanto, la sección eficaz está dado por este valor, donde B es el parámetro de impacto. Eso se saca de aquí, de esta relación. La intensidad sale de aquí, ¿no es cierto? Y eso se reemplaza aquí. Entonces, al reemplazar allí, encontramos que esta relación vendría a ser entonces la sección de choque diferencial, ¿cierto? Bueno, la sección de choque diferencial, como ustedes verán, tiene dimensiones de área. O sea, todo esto es dimensiones de área. De esta forma, entonces, esta parte de aquí representa la fracción de partículas incidentes. Esta es una fracción de partículas incidentes que son dispersadas para una región con área unitaria. Bueno, y esto lo reemplazamos en la fórmula anterior que hemos calculado para la sección eficaz, que es la cotangente de teta medios que está aquí. Reemplazamos aquí y bueno, encontramos entonces que la fracción de partículas dispersadas tomaría esta forma en función del ángulo mitad. Bueno, hacemos la conversión al ángulo del valor de teta medios a teta, ¿no es cierto?, al arco completo, y tendríamos entonces que la fracción de partículas dispersadas toman esta relación. Y esa es la relación que se maneja en física nuclear para la cantidad de partículas alfa dispersadas a través de un potencial de Coulomb. Esto es una parte importante, puesto que en física nuclear se encuentra que la cantidad de partículas dispersadas es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la mitad del ángulo. Este es el ángulo teta, entonces es inversamente a la cuarta potencia del seno de teta medios. Eso nos da la sección o la cantidad de partículas que se han dispersado aquí. Y con eso se puede hallar pues la sección eficaz, el área a la cual llegan todas las partículas. Y todas estas partículas van a ubicarse solamente en esta área. No van a ir fuera de esta área las partículas. Entonces, todas las partículas alfa que entran por un anillo de espesor diferencial de B, que es el parámetro de impacto, B es el parámetro de impacto, en el diferencial de B, todas esas partículas solamente van a ubicarse en esta sección eficaz cuando son dispersadas por un potencial de Coulomb. Y ese valor de las partículas, de la cantidad de partículas dispersadas, está dado por esta relación. Esta vendría a ser la cantidad de partículas dispersadas. Bien, esto es el complemento, jóvenes, en el caso de dispersión de Rutherford. No sé si más o menos, bueno, esto tal vez para muchos no es muy claro. Solamente es una parte informativa que les hago conocer para que vean ustedes de la aplicación que tiene la fuerza central en esta parte. No es una parte informativa, no es necesariamente una parte en la que todos deban de repente conceptualizarlo adecuadamente, sino tener una idea de que también en el ámbito de las leyes de Coulomb también se presenta la fuerza central. En realidad, esta parte que está aquí es ya más que tiene que ver con física nuclear. A nosotros en el tema solamente nos interesa llegar a una expresión como esta, la que está aquí. Aquí es lo que nos interesa a nosotros llegar, ¿no es cierto?, a determinar de que la dispersión que sucede por una fuerza central de origen coulombiano genera una hipérbola, ¿no es cierto? El proceso restante que está aquí es netamente ya una cosa de física nuclear o física moderna. A nosotros nos tocaría solamente entender que la dispersión que se hace por una fuerza central es netamente una hipérbola.
Bien, jóvenes, no sé si habrá alguna pregunta al respecto, algo que no esté claro tal vez. Estoy a la orden. ¿Están por ahí, jóvenes? Tal vez hay preguntas al respecto, algo que no esté claro tal vez. ¿No hay nada? Bueno, si no hay nada, jóvenes, entonces, pues aquí terminaríamos con nuestro curso, que como les mencioné, es la parte de dispersión de Rutherford, porque es una parte, como les menciono, es una parte netamente informativa, ¿no? Bien, jóvenes, entonces lo que nos quería ahora es, simplemente voy a dejar una mañana posiblemente, coloque unos ejercicios bastante sencillos de lo que es fuerza central. Esta parte, evidentemente, de Rutherford no voy a tomarlo, porque, como les mencioné, es simplemente un complemento. Algunas preguntas de repente podría ser, pues, qué relación encuentran, eso son cosas bastante sencillas, ¿no? Lo que sí hay unos ejercicios que se debe poner es, pues, de las cónicas, ¿no? De la fuerza central. Eso sí, tal como hemos resuelto algunos problemas, se pondrá algunos ejercicios, 4 o 5 ejercicios que deben entregarlo antes del examen final. Yo les sugiero que se reúnan y fijen una fecha para el examen final. Las prácticas deben estar todas entregadas antes del examen final para que ustedes sean, antes del examen sustitutorio. Si es antes del examen final, mucho mejor, porque apenas dan el examen final, yo debo darles sus notas, parcial, final y prácticas, para que sepan quiénes van al sustitutorio. Entonces, es importante que entreguen sus prácticas lo más antes posible para que yo tenga ya el promedio listo. Y ahí voy a darles su nota del primer parcial, del examen final y su promedio de prácticas. Y ahí saben ya quiénes aprobaron y quiénes van al sustitutorio. Entonces, es importante que eso lo entreguen lo más antes posible. Si me van a entregar después, ya se dificulta la situación porque no van a saber quiénes van a ir al sustitutorio. Entonces, les sugiero eso, ¿no? Y traten de presentar sus prácticas, porque una vez que saco promedios, ya no puedo cambiar. Ya no puedo modificar sus prácticas. Así me rueguen. Ya no puedo modificar las notas. Por eso le estoy advirtiendo, antes del examen final, entreguen todas sus prácticas. Por esa razón le estoy dando toda la siguiente semana libre, para que tengan la posibilidad de entregar todas sus prácticas. Bien, jóvenes, entonces les sugiero que se reúnan y fijen la fecha del examen, dentro del marco de fechas que establece la escuela. Dígame, señor Almeida. Más o menos, ¿para cuándo sería, profe? ¿La siguiente semana o ya cada 2 semanas? Por eso les digo, ustedes tienen un cronograma de la escuela, fíjenlo ustedes, mientras más antes den el examen final, mucho mejor también, porque ustedes ya tienen posibilidad de estudiar los otros cursos, ¿no? Eso fíjenlo ustedes en un acuerdo entre todos ustedes, ¿no? Como siempre lo han hecho, para que no se sientan presionados por mí. O sea, yo no presiono para que tal día den el examen. Ustedes fíjense el examen de acuerdo a sus posibilidades, a su tiempo, fíjenlo el examen entre ustedes, pero que no escape de la fecha, porque si escapa de la fecha, pues ya no es posible, porque aquí estamos ajustados con una fecha límite para poner en el Zoom las notas. En todo caso, profesor, ¿puedo hacer un cuestionario en el grupo de WhatsApp? Ah, claro, vean ustedes la forma, reúnanse. Y quedar una fecha. Claro, y